Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Gracias por haber decidido pasar esta tarde primera vez con nosotros y perdone por la infraestructura, pero estamos interesados en dar cabida a todas las personas que han asistido. Agradecerles su presencia en esta nueva sesión del ciclo Maridajes Cuánticos que la Biblioteca de Castilla-La Mancha organiza en colaboración con Ciencia a la Carta. Tu dieta puede salvar el planeta. Esta frase, que bien pudiera ser el título de un libro, es una afirmación muy ambiciosa. Y para comprobar si esta afirmación es real, tu dieta puede salvar el planeta, contamos con la presencia en la mesa de Aitor Sánchez. Aitor Sánchez, además de ser de nuestra región, porque es de Albacete, es uno de los nutricionistas, divulgadores y científicos más conocidos de nuestro país, gracias a las innumerables charlas que ha dado, conferencias como esta que nos ocupa, a su blog, midietacogea.com, a su participación en diferentes medios de comunicación, que probablemente sea por ahí donde ya le conozco a muchos de ustedes, a su labor en el Centro de Nutrición Aleris en Madrid, que es el centro que codirige, pero dado que estamos en una biblioteca, tenemos que decir que también es famoso gracias a su libro. Todos recordamos que Aitor Sánchez publicó en el año 2016 su libro Mi dieta cojea. En este nos quería desmontar varios mitos que había sobre la alimentación y que siempre nos habían hecho creer. Poco después le siguió Mi dieta ya no cojea. En este nos presentaba una guía práctica para recuperar el control de nuestra dieta y evitar conseguir que esta dejase de cojear. Después tocó el turno a los pequeños y a las pequeñas de la casa y entonces con el libro ¿Qué le doy de comer? Nos enseñó a iniciar a los pequeños de la casa en los hábitos de una nutrición saludable. Ahora, con tu dieta puedes salvar el planeta. Aitor quiere demostrarnos cómo un acto tan rutinario como hacer la compra puede condenar o salvar nuestro planeta. Para presentar a Aitor, tenemos la suerte de contar con una de las integrantes de Ciencia a la Carta, Marian García, boticaria García, que esa no necesita presentación porque todo el mundo la haya de conocer de la casa. Y efectivamente es de la casa. Y yo creo que ya es hora de que le dé la palabra a Marian para que nos hable de Aitor y de eso. Gracias, muchísimas gracias. La mascarilla, porque Aitor y yo ya somos un grupo burbuja desde hace mucho tiempo, entonces no nuestra distancia ya está aquí. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿No? ¿Te acercas el micrófono más? ¿Aquí? Sí. ¿Por? Sí. Vale, sí. Ahora bien, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir aquí esta tarde, con el solazo que hace, muy bien que se estaba en una terraza, de donde acabo de bajar yo ahora mismo. La verdad que imagino que todos tenéis cosas muy chulas que hacer y sin embargo habéis decidido venir aquí a escuchar a Aitor y nosotros os lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias a Ciencia a la Carta por invitarme otra vez. Yo tengo que decir que bueno, pues que este año he tenido la suerte de venir a inaugurar y de venir a cerrar. He sido como el alfa y el omega. Desde ciclo vine aquí en noviembre con Natalia de Santiago. ¿Cuántos vinisteis aquí a la charla de Natalia? Muy bien, lo pasamos muy bien y ahora bueno, pues toca escuchar a Aitor. Y bueno, pues os quiero decir que para mí presentar a Aitor es algo que me hace mucha ilusión. Nunca te he presentado. Hemos hecho muchas cosas juntos, pero presentarte nunca. Fíjate, siempre es la primera vez para todos. Hemos hecho charlas juntos, hemos hecho cosas en general, pero presentarte no. Y Aitor me hace ilusión porque cuando yo empecé con mi blog de salud, de nutrición, en 2013, 2014, como en el principio Aitor ya existía y Aitor ya lo había creado todo. ¿Cuándo empezaste con tu blog? Hola, en 2010, 2011 había ya gente que estábamos muy ligados con esto de la divulgación. Claro, en 2010 creo que soy... Además, Aitor es una de las personas que a mí me hace sentir mayor y solo que llevo fatal de él. Yo en general me siento joven, pero al lado de Aitor me siento mayor. Entonces, claro, yo cuando en 2010 yo tenía un blog de mis hijos y Aitor tenía un blog de nutrición. Y cuando yo empecé a escribir todo sobre lo que a mí me parecía interesante escribir, Aitor ya lo había hecho y ya lo había hecho muy bien. Y cuando los nutricionistas, los divulgadores nos planteamos escribir libros o hacer formatos o hacer cosas, Aitor ya lo ha hecho. Cuando yo me he ido al campo a cortar brócoli, Aitor ya lo ha hecho y ha cortado todas las naranjas y todos los aguacates de este país. Entonces, ¿es verdad? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Todos. Tenéis brócoli en el supermercado gracias a mí, que voy personalmente a cortaros todos los años, desde Murcia a Toledo. Ah, pero es que el tío se ha ido a... Me acuerdo que dice los mejillones. ¿Y usted qué hace con los mejillones? Pues sí, él
Y ahora se habla de mejillones, pero Aitor ya en 2018 estaba con los mejillones ahí. Entonces, bueno, pues es una inspiración para todos. De hecho, el otro día me contó una idea de un proyecto que tiene, que era una idea que a mí me parecía brillante, que se me había ocurrido, el cabrón ya lo ha hecho y lo va a hacer, o sea, tío, ya vale. Y aún así, pues bueno, pues el muchacho se hace querer, porque bueno, pasa un poco, lo contaba ayer, creo que tienes el perfil parecido a una amiga mía, que hay, bueno, en la Champions League de los jugadores, que hay muchos Benzemás, muchos Ronaldos, y muchos Messi, por decir alguien del Barça, que nadie es del Barça, estoy seguro, pero bueno, si acaso, yo igual. Todo el mundo conoce a futbolistas, ¿no? Que son famosos, pero hay un futbolista que incluso al que no le guste el fútbol, lo conoce, que es, ¿quién es? El que ha hecho más por el fútbol en España. Más alto, hombre, no tengáis miedo. ¿Cómo que Messi? Fuera, ¿puedes expulsar a alguien de la sala? ¿Quién es, hombre, manchegos? Iniesta. ¿Qué albacete tengo este hombre? Bueno, pues Iniesta es como Aitor. O sea, Iniesta se ha inspirado en Aitor, realmente. Pero no solo decimos a David. No sale de aquí. Pero realmente es así, porque tú puedes ser muy trabajador, esforzarte mucho, tener muy buena técnica, eso se sobreentiende, ¿no? O sea, Aitor pues, un tío que, obviamente, aunque él no se enchufa cuando está currando, todo el mundo sabe que curra muchísimo, es impecable en su ejecución, es brillante cuando habla, sus charlas. ¿Tienes una charla? ¿Cuál es la charla esa que tienes con cientos de miles de...? Con María García, dices. No, la otra. La segunda más que esta tuya. Claro, todos los salados. Tiene charlas con que soy muy humilde, pero con cientos de miles de visitas, lo que no consigue nadie. Pero eso incluso puede ser más o menos fácil. Pero Aitor ha conseguido una cosa diferencial, que es llegar a con Dieta Cogea, consiguió traspasar esa barrera, llegar a muchísima más gente antes que otra mucha gente que luego a lo mejor parece más viral, pero él lo hizo primero y luego, pues lo que decía, que tú miras a Aitor y dices, como Iniesta, es que este chico es buena gente, es que es el yerno que toda suegra quiere. Eso es lo que tú quieres que te dijera, ¿verdad? ¿A qué es lo que tú quieres que... Bien marcado. Eso es. Entonces, pues eso, que Aitor le ves y dices, es buena gente. Yo a este chico me lo creo porque es verdad, y eso es muy importante. Así que bueno, ya no digo más cosas de ti, ya creo que además es un discurso muy heteropatriarcal con el fútbol y todo eso que te gusta tanto y todo. Yo pienso por darte el gusto de todo, ¿sabes? Y además, mira, todavía la coreana no ha hecho testículos, entonces... Ya parece. Es que no lo he visto, desde aquí no se ve, por si acaso. Entonces ya sin más, sí que suena más tu libro. Aitor, un fuerte aplauso para Aitor. O sea, si esto mola, que lo diga María García, total, qué bien, Moti. Aquí estamos. Qué placer. No, o sea, no podéis imaginar lo que mola también trabajar con María. Hicimos una vez una charla, la ambientamos como si fuese volver de la Feria de Albacete, que es, obviamente, aquí mi amigo Bermejo, que cuando va al Albacete dice que sofrito. Es una cosa que podemos aportar a Toledo desde Albacete. Hablaremos del queso durante el día de hoy. Y nada, que muchas gracias, les damos la invitación y creo que estéis aquí, lo digo una vez más, ya voy hincapié, creo que la ciencia interesa, creo que muchas veces que infravaloramos el poder que tiene lo que viene siendo la divulgación científica y la inquietud que tenemos las personas. Oye, pues aquí estamos en una sala bien hermosa para hablar sobre alimentación, para hablar de ciencia, para hablar de cambio climático, que menudo temón, que era nuestro gran reto desde la humanidad. Cuando se mete una pandemia en medio, se mete una guerra en medio, pues molestan en la agenda que teníamos. Pero recordad que este era el gran reto. Estaba Greta por ahí. Hemos tenido que poner en tercera línea a Greta y que descanse, pero verdaderamente era la cuestión que estábamos hablando y que era absolutamente prioritaria, aunque otras cosas se han puesto en agenda y aún así las estamos pagando hoy en día, ¿no? En la actualidad, menudos 2 años, además hemos tenido con temas alimentarios y de sostenibilidad. ¿Habéis escuchado en las noticias algo de carne, de macrogranjas, de Ucrania, de cereales? No. ¿Algo de eso?
pues de eso estamos hablando, ¿no? Nos estamos dando cuenta un poco a bofetones que nuestro sistema alimentario, nuestro sistema de producir alimentos no es tan sostenible como muchas veces nos damos cuenta. Y bueno, es un poco también lo que está recogido en el libro, que... De una vez más, pues te has adelantado. Es decir, ha sido un libro sobre un tema que está encima de la mesa y que realmente tú has sido, no porque el libro, sino porque tú llevas muchísimo tiempo haciendo divulgación sobre sostenibilidad, sobre el impacto, sobre la importancia de reducir la carne y, bueno, pues dedicaste tiempo en la pandemia a documentarte para escribir este libro. Bueno, sí, esto ha sido otro parto de esto. O sea, hay algunos libros, ¿no? Yo creo que la gente cuando escribimos de un tema que es como nuestra profesión, hay veces que lo tienen muy a mano. Yo creo, pues, al igual que tu moco radiactivo o mi dieta coge, mi dieta ya no coge, muchas veces es como traslado en palabras cercanas cosas que es mi día a día. Pero libros que, en este caso, para mí fue un libro que hubo que documentar mucho, coger muchas referencias, porque si quieres decir cuánto contamina esto, de dónde viene esto, cuál es la problemática de los plásticos, cuánto desperdicio alimentario hacemos y quieres analizarlo bien, pues no puedes opinar como si estuvieses en la barra del bar y costó bastante desde ese punto de vista. Bueno, y sobre todo como lo hemos preparado en el tren, entonces yo me he ilustrado en el tren mucho y ha habido cosas, bueno, que a mí me ha llamado la atención porque son conceptos que tenemos, bueno, pues muy interiorizados sobre dónde está el consumo, dónde está el gasto y realmente no está ahí, ¿no? Total. Bueno, de hecho, hasta hace como 5 años, cuando hablábamos de alimentación y, por ejemplo, calentamiento global, todo el mundo hablaba en términos, en la moneda de cambio, que se habla siempre hasta ahora, ¿no? Que era en términos de energía. Y cuando le planteabas a una familia, ¿cuánto contaminas con la comida? Lo que se le venía a la cabeza era, uy, que tengo que tapar las ollas. Ay, el frigorífico, que no lo dejo abierto. El horno, voy a reaprovechar la electricidad. Como está la electricidad y para no reaprovechar, ¿no? Pero dicen, voy a reaprovechar el calor, la inercia del horno, ese calor residual. Siempre hablábamos en términos energéticos. Pero es que eso es absolutamente anecdótico. Por ejemplo, esa energía que utilizamos en casa para calentar, para conservar los alimentos, es el 1% de todas las emisiones que hay en la comida. Tapar la olla o no tapar la olla puede estar bien para que hierva el agua. Os invito a seguir haciéndolo. Cerrar el grifo puede estar muy bien para ahorrarte unos litritos al agua. Tampoco te van a cargar si la gente os deja en la abierta. Claro, no. O sea... Quiero decir, hay pequeños gestos que podemos hacer. Yo voy aquí con mi botella rellenada porque tengo 18 y no sé qué hacer con ella. Pues me la olvidaré, que alguien me la robe. Al terminar... Hombre, no es COVID-free eso, Héctor. No mucho. Y se nos olvida que, por ejemplo, lo que contamina más dentro de lo que es la producción, dentro de lo que es la alimentación, es precisamente producir alimentos. Es que pensadlo, un filete, o sea, un filete de jamón o un jamón o una lubina es durante meses alimentar a un animal, mantenerlo vivo, darle de comer, darlo de beber, luego se mata al animal, luego se empaqueta, luego lo llevan a casa. Se le pone fresquito para que no se muera. Refrigerado. Lo compras, lo llevas a casa, la gente abre el pack, se toma una rodaja y luego la deja abierta, se le pone mal el resto y lo tiras a la basura. Y es todo el esfuerzo, todos los recursos, además, para nada. Y si lo analizamos desde ese punto de vista, como bastante distópico, bastante... Hablando de esto, una de las preguntas que respondes en tu libro, ¿por qué la agricultura genera deforestación? Se habla mucho de la deforestación en el Amazonas. Bueno, la agricultura deforesta porque normalmente los cultivos se hacen en sitios donde son cómodos o en suelos que son fértiles y no es tan bucólico ni es tan bonito como muchas veces pensamos. Parece que vemos la agricultura y la ganadería y muchas veces nos la venden cuando vemos los spots como diciendo, mira esas vacas, qué felices en picos de Europa, mirando allá al mar, ¿no? O mira estos cerdos, qué felices en la dehesa, comen bellotas y luego ahí van andando felices por la dehesa. No es tan así. Y con la propia agricultura sucede lo mismo. Muchas veces te imaginas el spot a un campesino soltando semillas así, ¿no? Recogiendo brócolis uno a uno para traerlos a Toledo. Cosas así como muy campesinas. Y verdaderamente tenemos un modelo productivo que está basado por el dinero, obviamente, porque es un negocio la alimentación. Y aquí tienen mucho campo los monocultivos y tienen mucho campo el tener que producir alimentos de forma rentable.
Y hay muchas veces que lo que se hace es retirar suelo, que ya es fértil, retirar bosques, plantaciones, precisamente para que demos paso a la agricultura. De hecho, mira, tengo aquí un tema que está, un dato que es como súper curioso. Mirad, todo esto, todo lo que veis aquí es las pérdidas que ha habido año tras año en el Amazonas. Se han ido perdiendo pues, miles de hectáreas y miles de hectáreas. Ni siquiera en los años donde los incendios en el Amazonas han sido más violentos, como 2010, 2011, 2012, ni siquiera esos años que se quemaron tantas hectáreas, el Amazonas perdió tanta superficie como la superficie que perdió esos años por culpa de la agricultura que se destina a la ganadería. Es decir, nuestra propia agricultura deforesta más el Amazonas que los peores incendios que tiene. Y eso lo mantenemos año a año, porque nos estamos quitando bosque para sembrar comida para los humanos y para los animales, especialmente. Y esto muchas veces no lo vemos. No vemos el mapa completo. ¿Y sobre el agua qué nos puedes contar? Bueno, sobre el agua, es que fijaos, ¿no? Hay veces que vivimos en situaciones de comodidad que no nos queremos plantear. Vivimos en un modelo súper conveniente y tenemos muchas facilidades. Fijaos que tenemos aquí agua. El privilegio que tenemos, primero, de vivir en un mundo que abres el grifo y te sale agua que no te mata. Esto no lo tiene. Esto no lo tiene ni la mitad de la población humana. Es decir, el acceso en tu propia casa de agua potable abriendo un grifo. Somos una sociedad completamente privilegiada. Pero es que además somos tan privilegiadas que para beber agua nos permitimos tener botellas de plástico para tenerlas aquí en lugar de en el baño o de viajar con botellas reutilizables. Cada vez, por ejemplo, el agua está en manos de menos compañías, con lo cual están apretando más desde un modelo de oligopolio y desgraciadamente pues también pertenecen menos a comunidades que puedan hacer uso de ellas de una manera un poco más libre. Con el agua vamos a tener un problemón dentro de poco por el cambio climático y también por quién pertenece al agua. Yo me gustaría sumar a esto, que es un tema, el del agua, en el que no tenemos sensibilidad porque, como bien has dicho, tenemos ese privilegio y no lo notamos. El hambre en el mundo es algo al que somos mucho más sensibles porque todo el mundo sabe lo que es tener hambre. Y entonces todo el mundo tiene esa sensación, aunque dicen el gallo de hambre que espera ser saciada no es hambre, pero uno sabe lo que es lo que le ruja las tripas. Y uno sabe lo que es tener familias cercanas que no tienen dinero para comer o tener pocos recursos en su ambiente, aunque no se vayan a morir de hambre. Pero, sin embargo, el problema del agua no se ve. Y cuando yo he viajado con UNICEF a Senegal o a Níger, o incluso en los campos de refugiados sirios en Jordania, la prioridad es el agua. Y a mí fue algo que me costó un poco entender hasta que llegas allí y dices, no, claro, es que tú no puedes beber este agua, es que la gente se muere de diarreas por este agua. Pero a la gente le cuesta mucho donar dinero o construir en torno al agua y al final es mucho más eficiente y mucho más necesario para la vida que la comida, que la pueden conseguir de otras maneras. Sin embargo, potabilizar el agua, tener sistemas de potabilizar, es algo fundamental para ello. Imagino que también, porque ya no es solo para beber, que te desbloquea otras cuestiones de salud importantes, ¿no? Como la higiene, lavar, ¿no? El poder limpiar también. Bueno, y socialmente, pueblos que tienen que ir a un pozo a 8 o 9 kilómetros, de hecho, nos llevaron a un poblado, que estaban 2 poblados cerca, y uno tenía agua, UNICEF les había puesto agua, y el otro tenían que ir 8 kilómetros caminando. El desarrollo social y cultural del pueblo que tenía agua, la calidad de vida y las enfermedades no tenían nada que ver porque los otros miembros de la familia todos los días tenían que caminar 9 kilómetros para ir y venir y aún así no tenían el acceso al agua total. Por tanto, es crucial. Claro, cuando no tienes que dedicar tu día a día a traer agua, es difícil estudiar. Claro, pues estudiar, pero es difícil desde nuestro punto de vista empatizar con eso, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Más cosas. Una cosa te cuento, María. Veis aquí 2 botellas de agua, ¿vale? Una anécdota importante. Hay algunos alimentos que si los comparas frente a otros son como muchísimo más impactantes, ¿vale? No es que una botella de plástico de agua contamine mucho en neto, ¿vale? Contaminaría muchísimo más hacer una cuña de queso, jamón cocido, hasta unas judías verdes, ¿vale? Es decir, este plástico no es que contamine mucho. Pero en términos relativos, si los comparamos, producir una sola botella de plástico
tiene las emisiones más o menos equivalentes a 1 año y medio de agua del grifo. 1 año y medio de agua del grifo. Es decir, que también podemos hacer pequeños esfuerzos del día a día de evitar la conveniencia. A ver, esto está súper bien. Yo te voy a decir una cosa, tenía sed, pero ya no abro esa botella. Eso es reducir, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿vale? Yo puedo sobrevivir ahora mismo sin beber agua. Bueno, la neura, yo tengo un clip con los hoteles. ¿Os ha pasado alguna vez? Yo creo que os ha pasado alguna vez. Yo cuando tenía 20 y pocos iba a los hoteles, iba rápido. ¿No? Y decía, gel, champú, kit de afeitado, kit dental, ¿no? Y decía, todo grande. Y ya llegó un momento que cuando acumulé como un diógeno, luego una vez facturé una maleta a Cuba y llevé todo eso y digo, al menos voy a intentar utilizar, aquí tenéis esto, pero es cierto que ya luego te cambia la perspectiva y dices, es que ¿para qué? ¿Para qué he demandado todas estas cuestiones de forma innecesaria? Ya no lo hago y ahora precisamente lo que intento es no abrir azúcares, no abrir sales, no abrir cápsulas de café, no abrir botellas, para que al menos reduzcamos la demanda de todos esos productos monodosis que además son bien. Y además, aquí hay un tema, Aitor, que, y hilando un poco también con una pregunta que tienes aquí sobre la inseguridad alimentaria en tiempos de COVID, la seguridad alimentaria y reducir y el plástico y el uso de la pandemia, el uso de las mascarillas de usar y tirar, el uso de, por ejemplo, las monodosis del aceite cuando se decidió retirar los convoys. O sea, al final, la seguridad alimentaria muchas veces va reñida con el uso masivo. ¿Y esto cómo lo enfocas tú? Claro, tened en cuenta que a veces la higiene va en contra de la sostenibilidad. Eso es el resumen, sí. Están como muy reñidas. El problema, esto lo podríamos hacer mejor de dos formas. Uno, y necesitamos mucha ciencia para ir desarrollando mejores materiales, especialmente los materiales que puedan ser biodegradables, plásticos que se puedan reciclar mucho mejor, plásticos con menos gramaje. Todo esto sería fantástico. Pero es que el plástico es un pedazo de material. Si lo pensáis, el plástico es ligero, no hace daño, se rompe, no es fragmentable, es más o menos inerte, es transparente. No transfiere el sabor tanto como Eso los materiales. Si no lo dejas allá en el sol, claro, es decir, es un pedazo de material. El problema es que no conseguimos recircular el plástico que generamos. Solo el 17% del plástico que generamos lo acabamos reciclando. Es muy poco. Y aún así, que no nos quedemos solo con la parte de, bueno, hay que reciclar más. No solo es que haya que reciclar más. Las 3 R's van en orden. Y la primera es reducir. No nos podemos quedar simplemente con la perspectiva de, bueno, me bebo una botella pero luego la reciclo. No, es que no compensa. No compensa. Lo primero es reducir. Y yo soy partidario de que en una sociedad tan consumista como la nuestra se ha hecho tanto hincapié en el reciclaje porque es la R más fácil. Es la R que no te cuestiona tu consumo. Porque al final todo es reciclable. Echas al cubo amarillo y ya está liberado. Sí, no me lo planteo. Lo que es complicado en esta sociedad de consumo es reducir para darte cuenta de lo que no necesitas y reutilizar porque te implica un pelín de esfuerzo. Esas van delante, ¿vale? Eso sí que implica un poquito de esfuerzo. Otras cosas no llevan tanto, pero reducir y reutilizar sí que un poquito de ponerse las pilas. Eso no quiere decir que no haya que ducharse, no haya que usar... No. Pero, por ejemplo, invito a la biblioteca a pequeños gestos, que por ejemplo la universidad puede tener una jarrita y unos vasos aquí para los ponentes. Y como las pedazos de charlas que se pueden, ¿no? Con pequeños gestos, y daremos ejemplos, además. No toda la gente. En Estrasburgo, hemos estado uno tras otro, él siempre delante, por supuesto, él siempre ha ido el primero, tenían los dispensadores de agua con gas. Y me pareció fantástico porque al final es, bueno, pues igual el agua que aburrió es agua con gas de tu dispensador para... Y eso pues está... Como los cruceros, ahí cuando los cruceros. Están muy simpáticos. Bueno, pues vamos con el segundo capítulo, que a mí me gusta especialmente porque es el que te hace un poco así en la cabeza, que es el impacto de producir alimentos, ¿no? No vamos a destripar el libro entero, nos vamos dejando las cosas mejores, pero sí que tiene una diapo muy chula que me ha enseñado en el tren, que es esta, sobre lo que pensamos que se consume y lo que realmente es el impacto del CO2 real. Total. Mirad, esas barras que estáis viendo detrás es todas las emisiones que tienen diferentes alimentos, ¿vale? Y un alimento tiene emisiones por toda su vida por distintos motivos.
porque hay que plantarlo, porque para plantarlo también hay que quitar árboles, como hemos dicho anteriormente, hay que regarlo, si es un animal hay que alimentarlo, luego se transporta, luego hay que envasarlo, lo compramos y lo hacemos a la sartén, ¿vale? Sería como un resumen típico de un alimento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos apartados que tienen mucha más importancia que otros. Ahí estáis viendo como dos barras fundamentales, ¿no? La verde y la marrón. Eso es el gasto, ¿no? Las emisiones que implica producir alimentos, o las naranjas, que son también de cómo alimentar a los animales. Claro, tened en cuenta que al final traer, imaginaos, unas alubias de Castilla y León a Toledo es relativamente poco costoso. Pues las traes en un camión y traes muchísimas a la vez, pues traes las alubias. ¿Cuánto es eso? Muy pocas emisiones, muy pocas emisiones. Lo que tiene la mayoría de emisiones del proceso ha sido regarlas durante muchísimo tiempo, los abonos, los tractores, todo es producir alimentos en lo que es caro. Sin embargo, cuando a la gente le preguntas en términos de si algo contamina o no contamina, lo primero que le viene a la cabeza es el transporte. Y ojo, bueno, que el transporte tiene su parte, ¿no? Si podemos escoger alimentos de cercanía, y ahora veréis algún tema más de local y de temporada súper interesante, mejor. Mejor kiwis de Cantabria que kiwis de Nueva Zelanda. Mejor un trigo que sea aquí nacional que un trigo que venga de Centro Europa. Mejor trigo sarraceno, que es un superalimento. Mejor sal normal que no sal del Himalaya, ¿no? Dejar el Himalaya en paz, ¿no? No extraigamos más. Es decir, esas cuestiones son de lógica aplastante, pero si veis el transporte de los alimentos, que está en rojo, la barrita en rojo, es que representa muy poca cantidad de emisiones en el alimento, muy poca cantidad. Lo que verdaderamente impacta es producir los alimentos. Y hay alimentos que son muy costosos de producir y hay alimentos que son más eficientes. De hecho, hay incluso algunos alimentos que tienen lo que se llama huella negativa, que es un poco como... Se te sale a devolver. Salimos ganando. Eso pasa mucho con los árboles, con aquellos productos que implican sembrar árboles, como por ejemplo los árboles que dan frutos secos. ¿Y por qué tienen un impacto negativo? Y esto es muy loco, porque esto es de biología y de conocimiento del medio y de naturales y tal. El CO2 que incorpora un árbol para su celulosa, para su carbono, ¿de dónde sale ese CO2? Pues finalmente se lo está retirando a la atmósfera del ciclo de carbono, lo está retirando y está creando seres vivos. Aitor, tenemos que hacer una charla sobre la fotosíntesis tú y yo. Es que te estoy viendo... Un cloroplasto. Te estoy viendo y lo veo. Con un poco más de atrecho, pero lo veo. Te veo tan fotosíntesis. Estoy muy metido en esto. Es que a mí me parece mágico y sucede también al revés, que cuando coges árboles, los retiras de un sitio y los quemas o generas energía con ellos, y entonces ese CO2 pasa a la atmósfera. Entonces, por eso es importante tener en cuenta lo que cuesta producir un alimento y que no todos. No, y que nos flipa, por ejemplo, con este ejemplo que dices, los purificadores de aire, que estamos todos como locos en la pandemia, entra un aire, lo purifica y lo escupe, y resulta que tenemos unos purificadores que se llaman árboles, hago un poco de tox. Es muy loco. Y el concepto local de temporada, ¿no? Que es al final claro, la clave. Claro, local y de temporada es como la segunda prioridad. Ahora hablaremos de la primera cuando quiero poner ahí como el plato saludable para que tal la hora, pero fijaos, cuando hablamos de la importancia de comprar local y de temporada, se nos viene a la cabeza lo que es de sentido común. Es decir, ¿por qué es algo bueno local y de temporada? Bueno, es bueno en todos los sentidos. Primero, algo local y de temporada, menos transporte, ¿vale? Que ya hemos visto que no es que sea lo más impactante, de media un 10%. De todas las emisiones de la alimentación, un 10% es transporte, no mucho, pero bueno, ya es, ¿no? Mejor algo de cercanía. Vale, menos emisiones, más ventajas de localidad de temporada, es más barato. Cuando algo está de temporada, es mucho más barato. No tiene sentido comprar en verano naranjas, no tiene sentido comprar en invierno melones, absolutamente, ¿vale? Está más bueno. Más bueno. ¿Por qué? Porque lo puedes recolectar en el punto óptimo. Si no está de temporada aquí y lo has tenido que coger en Argentina, en Sudáfrica o en Chile, porque es el otro hemisferio, ¿no? Y están en la temporada opuesta, hay que cogerlos semanas antes, verde,
no le ha dado tiempo a desarrollar aromas, no le ha dado tiempo a desarrollar sabores y no está bueno. Y tenerlo en cámaras de maduración. Más caro, más contaminante y menos bueno. Si es que no tiene ningún sentido. Pero lo de local y de temporada tiene una cosa muy buena, que era lo que muchas veces no nos damos cuenta, y es que cuando algo es local y de temporada, tiende a ser un producto vegetal fresco. No hay bollicaos locales y de temporada. No hay Coca-Colas locales y de temporada. Se me ocurren algunas cosas, ¿eh? Mira, las tortas de Inés Rosales, por ejemplo, por decir alguna marca. Sí, porque claro, como son de Sevilla y son naturales y se llaman tortas de Inés Rosales, pues es que eso es como de la tierra, ¿sabes? Entonces tiene esa pátina como las rosquillas de las monjas. Solo que hay alguna diferencia porque esto es un proceso industrial al final y nos están vendiendo y claro, eso lo tienen en el labio aquí puesto y además lo tienen en el sin azúcar y en el natural. Hay una etiqueta que pone natural. Entonces, eso también engaña, porque los Miguelitos de la Roda los conocéis, ¿no? Y ya, he visto a alguien con azúcar por ahí. ¿No? es el bollicao local. Claro. Pues tienen aceite de palma tipiquísimo de la Roda. Es decir, que tampoco nos dejamos de engañar. Bien. Bueno, simplemente esa reflexión, ¿no? Sobre cómo a veces hacemos cosas por inercia, sobre cómo esas etiquetas local, de temporada, kilómetro cero, cercanía, se han convertido en un reclamo tan grande como otros reclamos que teníamos hace unos años, como light o sin calorías, que nos inducían a comprar algunos alimentos porque tenían esa pátina y ya no vemos lo demás, ¿no? Bueno, pues también estar un poco al loro de qué es realmente local, de temporada y qué es lo que hay detrás, ¿no? Pues seguimos avanzando, Aitor. Y claro, aquí ya nos metemos con la madre del cordero. La clave está en los animales. No comer animales, una decisión con una gran mochila, como la que te has puesto tú. Aitor, háblanos de eso, la decisión de reducir el consumo de carne, de pasar a ser vegetariano, a ser vegano. ¿Cómo lo llevas? Tiene mucha mochila eso. Sí. Mucha mochila scout. Por cierto, aquí tenéis un grupazo scout en Toledo, ¿eh? Para que no conozcáis el Sioní, que está aquí, y mucha gente de aquí del Sioní, que hacen un curro enorme. Hablando de la carne, que voy a responderla también, pero ¿te parece, o sea, tu alimentación se parece a eso? Todos los días. Yo sé que no, pero otros días. Otros días se parece bastante. Hoy, desde luego, no. O sea, hoy os voy a decir, he comido garbanzos con chipirones y rabo de toro. Y me lo ponen aquí otra vez y me lo vuelvo a comer, ¿eh? O sea, pero... Yo he comido lo que me pasa mucho cuando voy fuera de casa, que es verdura al cuadrado, porque como a muchos sitios como cortocircuitas, dicen, uy, verduras y verduras, ¿no? Pero están riquísimas, son unas alcachofas muy buenas de temporada y una ensalada muy buena de temporada. Con aguacate de los que cortas tú. Sí. Por eso tengo que viajar con protein follow. Ahora hablemos de eso. Bueno, si fijáis, este es el plato saludable. Seguro que habéis visto alguna vez el plato de Harvard, os suena. No lo hemos hecho en Harvard CT, pero es el plato de Harvard en Canadá lo mejoraron, bajo mi punto de vista, simplemente a nivel gráfico o iconográfico, y lo pusieron como con fotos reales que comunican como mucho más que simplemente ver con sectores, ¿no? Y dentro de un plato saludable hay una muy buena noticia y es que el plato saludable es también un plato sostenible, coinciden. Y fijaos, a la hora de escoger dentro de nuestra alimentación una dieta un poco más sostenible, podríamos hacerlo cambiando distintos sectores. Fijaos, tenemos el punto de las verduras, ¿vale? En realidad, la verdura que escojamos para nuestra alimentación no va a tener una gran diferencia una con otra. Es decir, que tú escojas pimiento, calabacín, berenjena, alcachofas, es que no cambia mucho. Brócoli todas mejor. Siempre. Recolectado uno a uno. Pero que más o menos tienen las mismas emisiones, las verduras. Si nos fuésemos a la parte de los hidratos, igual. Es decir, un cereal o un tubérculo. Escojas boniato, patata, avena, sorgo, mijo, avena, trigo. He dicho avena dos veces, lo sé. Trigo sarraceno, arroz, maíz. Más o menos. Tiene las mismas emisiones. ¿Dónde está la diferencia que podemos marcar en emisiones dentro de nuestro plato? En la fuente de proteína. Porque ahí sí que son súper distintas las emisiones que hay. Ahí, por ejemplo, ¿no? Podríamos escoger, ¿os sabéis las fuentes proteicas? Carne, pescado, huevos y legumbre. Y ahí sí que tendríamos, por ejemplo,
una brutal diferencia dependiendo de lo que escojamos, ¿vale? No hay diferencias entre calabacín y pimiento, sí, por ejemplo, entre carne y garbanzos. Y aquí podéis ver que claro, las fuentes animales de proteína son muy ineficientes a nivel ambiental, porque tienes que mantener vivo un animal 6, 8, 9, 12, 16 meses para luego matarlo y comértelo. Es como lo del hijo, pero que luego no los matas. O sea, es bastante ineficiente. Yo llevo 11 años criando a mis hijos, no sé lo que va a pasar. No tengo previsto matarlos, pero al final nunca sabes lo que va a pasar. Pero te imagínate y dices, madre mía, con toda la comida que he invertido aquí, toda el agua que he invertido aquí. Ya que se ducha un poco, pero vamos, No requieren tanto. Pues eso es lo que pasa, es muy ineficiente. En cambio, pues, ojalá existiera un ser vivo capaz de obtener la energía a partir del sol y que con nutrientes del suelo y agua creciese. Imagínate cómo sería eso. Imagínate, se llamarían plantas y habría plantas que tuvieran proteína y se llamarían legumbres, ¿no? ¿Qué eficiente es una legumbre? Ahora, ¿habéis escuchado alguna vez de qué vamos a hacer para la proteína del futuro? Insectos, habrá que comer insectos, que es más eficiente que... Espirulina. Algas, tal. Pero si ya existen las legumbres. Se llama garbanzo. No hemos generado ninguna manera más eficiente en el planeta Tierra hoy de crear proteína más allá de la proteína vegetal. Es la forma más eficiente que tenemos. A lo mejor en el 2030 estamos generando proteína debajo del mar. A lo mejor lo estamos haciendo a partir de hongos y estamos con setas, micoproteína o algo así. Pero a día de hoy... Bueno, eso ya lo han hecho con la carne esta... El Wurm. A los alemanes, que lo hicieron después de la guerra porque no tenían dónde sacar la chicha y se pusieron con los hongos ahí a poner unos tanques y dijeron, aquí salen cosas. Eso es. Lo que pasa es que, aunque el Wurm es una alternativa... Hay que meterlo en tanques y hacer cosas. O sea, no sale de la planta y se alimenta del sol. No es tan eficiente. Eso es. Por eso, aquí estáis viendo en esta gráfica los pocos recursos que consumen, por ejemplo, las legumbres, el tofu, ¿no? ¿Has dicho tofu? Háblanos un poco del tofu, por favor. A que nos interesa un poco del tofu, ¿no? O sea, ¿a que sí? Sí, porque el tofu pero ¿qué es el tofu? Mira, el tofu es como el queso que se hace a partir de la soja, así como para que lo entienda si alguien no lo ha comido nunca. Y yo sé que vais a decir una cosa que estáis pensando con el tofu. Vale, ¿podéis levantar la mano quien haya probado el tofu aquí? No la bajéis. No la bajéis. Podéis mantener la mano levantada a quien su primera experiencia con el tofu fue satisfactoria. Esto, mira, a ver, qué suerte. Enhorabuena. No todo el mundo pasó por ahí. Oye, pero ¿se nos da una pregunta con el vino o con la cerveza? Ya. ¿Eh? El tofu, hay mucha gente que dice una verdad como un templo y es el tofu a que no sabe a nada. ¿A qué sabe el arroz? ¿A qué sabe la pasta? A lo que alguien niega. No, la pasta blanca, el arroz blanco y el tofu blanco tienen cada uno sus sabores. Otra cosa es la textura. Cambia. Pero tienen sabores como muy que pasan desapercibidos. Y al final la pasta sabe a lo que le eches, el arroz sabe a lo que le eches y el tofu sabe a lo que le eches, ¿no? Es un ejemplo. La cuestión que el tofu está puesto ahí como una de las fuentes más eficientes es porque es un alimento muy concentrado en proteína y se hace a partir de la soja, de las legumbres, pero que no hace falta irnos a alimentos exóticos. Que puedes comer garbanzos, que puedes comer más cantidad de alubias, puedes comer más cantidad de lentejas y también todos los derivados de eso. Por ejemplo, el falafel es una opción, el hummus es una opción. Hay muchas ideas de proteína vegetal. ¿Seitán? El seitán es gluten. Ana, seitán. ¿Cómo es eso del seitán? No, S-E-I-T-A-N. Muy bien. No puedo hacer más. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. No sudes, ya es lo más difícil. Ya después de testículos y seitán, ya no sé. Pues eso, estáis viendo en el gráfico que la proteína vegetal es mucho más eficiente, consume menos recursos y luego ya cuando nos vamos a animales, pues
veis que el huevo y el queso ya empiezan a ser más ineficientes. Y luego ya por último, ¿qué es lo más ineficiente del todo? Pues el pescado y la carne, ¿no? Porque obviamente ya es comerte al animal y obviamente nos vamos a una situación más ineficiente. ¿Sabéis? Hay mucha gente que piensa que como que tampoco tenemos una dieta como muy desequilibrada. La media de consumo de carne en España son 50 kilos al año. 50 kilos al año por persona de carne. De legumbre, 3. De pescado unos 26-27. De lácteos nos vamos a 80-70 litros. No es que la leche todos los días hay todo, medio litro. Vale, quesos. Eso se dice. Si sumamos carne, pescado, huevos y lácteos, nos vemos que más o menos la proporción de proteína animal que tomamos es del 98% de fuentes principales. Y proteína vegetal, 3 míseros kilos de legumbre al año nada más. Es cierto que luego tomamos cereales, que los cereales también tienen un poquito de proteína, no mucho. Por eso, gracias a los cereales, siempre se ha asentado una civilización, pero porque dan también mucha energía, ¿no? La civilización, ¿dónde han estado? Alrededor de una patata, un tubérculo, ¿no? Muchos sitios de Latinoamérica, del maíz, del trigo, del sorgo, del mijo, del arroz, del centeno. Siempre alrededor de un cereal ha podido asentarse una civilización por eso, porque da energía, pero a nivel proteico no es que sea para tirar cohetes. Pero fijaos qué desproporción. Así que la mayor prioridad en dieta sostenible sería eso, reducir el consumo de carne y aumentar el consumo de legumbre. No estamos diciendo come menos filetes, come más verduras. Es que eso no es nutricionalmente equivalente. Lo que es equivalente es sustituir carne por legumbres o derivar de la legumbre, que es fuente de proteína. ¿Vale? Y hablando de reducir el consumo de carne, estamos hablando todo el rato del impacto medioambiental porque es el objeto de tu libro, pero también tiene un impacto sobre la salud reducir el consumo de carne. Totalmente. Fijaos que hasta cada vez empezamos a saber más de eso. Hace como 20-30 años sabemos que la carne, y sobre todo la carne roja, era como un factor de riesgo. Pero no sabíamos por qué. Solo te salía en los estudios de salud pública, en los estudios epidemiológicos, salía como que la carne era un factor de riesgo. Y no sabíamos muy bien el porqué en ciencia. Y en los últimos 5 años hemos empezado a aprender mucho de por qué la carne roja puede ser ese factor de riesgo. Hemos empezado a ver, por ejemplo, que el hierro que hay en la carne roja no es tan saludable como pensábamos, que el hierro hemo quizás no es tan conveniente y que puede ser agresivo para nuestras células intestinales. Hemos empezado a ver que esos aminoácidos que hay en la proteína de la carne quizás no sean tan convenientes, el hecho de que sean todos ramificados, no quiero decir palabras difíciles de designar, que sean como aminoácidos ramificados. Y isoleucina. Ahí está, azufrados. Asparagina. Y poco a poco nos estamos dando cuenta. A nivel de salud, ahora mismo es una gran prioridad reducir carne y sustituirla por legumbres, ¿vale? Pero porque la carne total es un factor de riesgo de diferentes enfermedades, mientras que la legumbre es un factor de protección. Sobre todo a nivel de, lo que más sabemos a nivel de legumbre es prevención de diabetes 2, diverticulitis, cáncer colorectal y sobrepeso y obesidad. Son las 4 grandes líneas de prevención que tiene que cuanta más legumbre consumas, mejor para estas patologías no transmisibles. Y encima es lo más barato. No, claro, porque si estuviéramos hablando de una solución, que dices, claro, es que esta solución es la pólvora, es el superalimento que tenemos que traernos del Himalaya, porque ahí está la solución, pero no. Las legumbres, las lentejas, las judías se cultivan aquí y de hecho, bueno, pues aquí en La Mancha al final es un lugar productor de legumbres. Una pregunta que tienes aquí curiosa, ¿podemos prevenir futuras pandemias? Pues, a ver, esto es un tema que cuando se estaba hablando del coronavirus empezaron a salir unos papers en cerdos en China bastante interesantes y se empezaba a ver que podían suceder lo mismo, que hemos tenido zoonosis y cambios de virus que podían infectar, pasar de animales a seres humanos y poder generar diferentes pandemias. En esa parte del libro ya no solo hablamos de prevenir futuras pandemias, hablamos también de otras problemáticas de salud pública, como por ejemplo la resistencia a antibióticos que tenemos actualmente,
tenéis un problema en farmacia. Si quieres, a lo mejor hay gente que no sabe de la resistencia a antibióticos. ¿Sí? No, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que al final nuestro cuerpo al final funciona como un gimnasio para las bacterias y si tomamos antibióticos cuando no los necesitamos o los dejamos de utilizar y la bacteria se queda medio muerta, aprende a luchar contra ese antibiótico y al final la siguiente vez que empieza a enfrentar ese antibiótico sabe cómo vencerlo. O sea, los antibióticos al final lo que hacen es atacar a las bacterias y las bacterias aprenden a defenderse. O sea, cuando el antibiótico ataca a la bacteria, lo que hace es atacar un punto concreto. Tiene como una diana donde el antibiótico ataca. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Pues la bacteria, que es muy lista, aprende a camuflar ese punto y eso aprende a hacerlo cuando se queda medio muerta, ya no tienes antibiótico, está medio flojo y dices, oh, pues yo a este enemigo lo puedo vencer, aprendo a cómo defenderme. Es como si se pusieran un sombrero, como si se pusieran un disfraz y entonces la siguiente vez que se encuentran con ese antibiótico, la bacteria va disfrazada y ya no sabe el antibiótico dónde atacarle. O también aprenden incluso a hacer algo parecido a fumigar a los antibióticos. Pues si se instalan un spray, sal pimienta, y entonces el antibiótico se bloquea y ya no sabe cómo utilizarlo. Y esto hay gente que piensa que es para uno mismo. Es decir, si yo no tomo bien los antibióticos, la próxima vez que no tome bien los antibióticos no me van a hacer efecto a mí. Pero eso no funciona así. Porque igual que el virus, las bacterias son de todos, como el dinero público. Es de todos, en realidad. Entonces, esa bacteria a la que yo estoy entrenando para el mal es la que luego va a acabar con el pobre Aitor, que él se ha tomado su caja de amoxicilina clavulánico entera siempre porque es muy demandado, porque es muy buen chico, ya lo hemos dicho, todo el mundo lo quiere. Pero esa bacteria que yo estoy entrenando luego va a acabar donde está él. Y hay gente que se está muriendo, y es una de las causas de muerte, y se estima que en 2050 va a ser una de las principales causas de muerte, la resistencia antimicrobiana, y tiene varias esferas. Una esfera es la de los antibióticos que nos tomamos. Es importante hablar de que lo que tomamos es importante, sí, es importante, pero lo que se va por el váter, que acaba en el agua, que se acaban comiendo los peces, es un problema sobre el que no podemos tener efecto directamente, pero sí sobre cómo tiramos los antibióticos, que lo hagamos siempre en el punto siempre, porque eso es importante. Una esfera es la que hacemos nosotros, otra esfera es la de los animales. Los antibióticos que se dan a los animales, y ahí es donde, bueno, ahí está el problemón, porque como estamos en un modelo hiperintensivo en el que están en macrogranjas todos los animales unos junto a otros, digamos que es el caldo de cultivo perfecto para que, vale, ahí es muy difícil sobrevivir y cuando hay un gran uso de antibióticos en animales. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea que los usa en exceso. Si en una macrogranja resiste un antibiótico, pues es que es el mejor caldo de cultivo para que salga una bacteria resistente, ¿no? Y luego también lo que has dicho, pues nosotros sí que podemos controlar dónde van los desechos humanos, pero en esas macrogranjas o en esas granjas directamente acaban filtrando las aguas y los desechos y esos antibióticos acaban en la naturaleza. Por lo tanto, también matizamos, cuando a veces escuchamos, no, es que a los animales les dan antibióticos, y siempre se tranquiliza. En nuestra carne no hay antibióticos. Eso es cierto. En el filete de carne no hay antibióticos. Eso está hipercontrolado. Pero es que ese no es el problema. El problema no es que si tú te tomases un poco de el filete y llevase trazas de antibióticos. El problema es que el modelo de producir carne facilita que se puedan generar bacterias resistentes. Ese es el problema. nos has dejado cojonados. Un poco, ¿no? No, pero es verdad, o sea, son temas sobre los que luego se frivoliza mucho desde la política, desde los medios, porque, bueno, al final... Hay algunos temas, mira María, y María también, que como divulga le toca, como le toca estar enfregados como en la tele y tener que dar la cara con demones. A ver si piensas como yo, María, que hay algunos temas que a veces nos los despachamos como, no, de eso no te preocupes. Antibióticos. Bueno, no aparecen en carne. Es un bulo. Bueno, es un bulo, no. El problema es otro, ¿no? O aditivos. Bueno, no, son todos seguros, están tal. Ya, pero el problema a lo mejor es otro, ¿no? Cómo te están acostumbrando los potenciadores de sabor o los edulcorantes a el glutamato no es tóxico, claro, no es tóxico, pero está haciendo que te comas las patatas a puñados. Entonces eso tiene un efecto, ¿no? Y el problema es que escarbar un poquito más, pues cuesta. Eso es. Que no nos quedemos tampoco con mensajes como muy simplistas, porque normalmente las problemáticas no suelen ser blanco o negro. Y esto es un poco lo que se veía. En China, cuando empezó la pandemia, se vio que
un coronavirus, una especie de coronavirus que estaba en cerdos, era capaz de pasar a humanos que tenían problemas respiratorios, no humanos sanos, sino humanos con problemas respiratorios. Y bueno, pues ya estamos, no es alarmar, pero estamos ahí con indicios que, ojo. Bueno, al final realmente las predicciones, ¿no? de los que saben y si tienen la bola de cristales, ahora mismo tenemos todo controlado, pero el coronavirus está en ratones que están por el campo, y una vez que tienes el virus de la naturaleza descontrolado, pues ya es cuestión de rezar. No, es cuestión de que pase o no pase, no podemos saber lo que va a ocurrir, pero que realmente es un virus que al final será endémico, está entre nosotros y las zoonosis están ahí y ha ocurrido una vez y puede ocurrir más veces. Entonces, la cuestión es qué podemos hacer nosotros y podemos hacer cosas. Claro, aquí diréis, ¿y qué puedo hacer yo de todo esto, no? ¿Y qué tiene que ver con la alimentación? Pues si compramos y basamos nuestra alimentación en modelos que no sean el de apoyar tanto macrogranjas, apoyar tanto producciones intensivas, apoyar tanto este modelo de producción, evitaremos girar la rueda en todas estas cuestiones. Pensad que cuando vamos a comprar al súper o al mercado, estamos girando y votando el modelo de sociedad que queremos. Y a lo mejor esto es duro, pero detrás de las pechugas de pollo de 5,90 no puede haber ni bienestar, ni garantías, ni tampoco buen trato laboral para esos trabajadores. Detrás de la cinta de lomo a 5 euros no puede haber sostenibilidad y salud para esos animales. Al igual que tampoco la hay en los despertadores a 99 céntimos, ni en las camisetas de 4 euros, ni en las zapatillas del Primark a 9. Si tú compras una camiseta a 3 euros, algo falla. Si tú compras pan a 20 céntimos, algo falla. Y si compras lomo a 5 euros, algo falla. Entonces también pues nos debemos dar cuenta. La carne es un indicador bueno de lo costoso que es mantener a los alimentos cuando la gente compra carne extensiva. Eso pasa en Madrid. No, carne de Guadarrama. Y, ostras, que está el kilo a 32. Es que es muy costoso mantener vivo a un animal en unas condiciones más o menos convencionales, ¿no? No estoy hablando dignas, sino en unas condiciones. Para tener cerdo a 6 euros el kilo, lo que necesitas es unas condiciones que no queremos conocer, que muchas veces preferimos mirar hacia otro lado, porque es complicado vivir con esa disonancia. Bueno, yo creo que todos los que tenemos cerca, a lo mejor alguno de vosotros, o tenéis algún familiar, algún amigo que ha emprendido con algún tipo de desarrollo de producto, ya sea textil o de alimentación, se ha dado cuenta con la palabra artesano, ¿por qué es caro? No porque te estén pegando un estacazo, sino porque el tiempo, la dedicación, las materias primas, lo que es hacer las cosas de una manera sostenible y de una manera con buenas condiciones, bueno, pues al final es más caro. Esto no quiere decir que todo el mundo pueda permitirse pagar este tipo de productos, pero siempre hay alternativas a las que, pues como hablábamos, las legumbres, por ejemplo, que son baratas, no quiere decir que no vayas a comer eso nunca más, pero en tu día a día sí que puedes implementar esos cambios para al final contribuir. Y al hilo de esto, me gustaría que hablaras un poco de uno de tus temazos por darte en el gusto, que es la soja. Se sabe poco, tampoco de la soja como del tofu, casi. Claro, lo mismo, ¿no? La culpable del tofu es la soja. A ver, la soja es una legumbre más. Lo que pasa es que aquí no es tan conocida y en España particularmente la soja tiene muy mala fama y tiene en parte mala fama por ciertos bulos que hay alrededor de ella. Por Las ejemplo, hormonas. eso es que si va a generar disrupción en las La hormonas, menopausia. que si a los hombres no van a salir dietas, cosas así. En los testículos, quiero Eso decir. es. Que la pone a huevo, claro. No soy yo el que va a provocar. Y la soja es una legumbre más. Lo que sucede es que aquí se le ha pillado un poco de miedo. Pues, tendréis a lo mejor algún familiar que se ha tenido, personas que estén aquí, que se han tenido a lo mejor algún proceso de cáncer, le ha restringido la soja de una manera pues basada en mitos y no justificada. A lo mejor si tenéis peques, han dicho que no pueden tomar los niños soja, pero curiosamente, creedme, en Osaka toman soja a cholón y no hay absolutamente ningún problema de salud. Soja es perfectamente segura. La soja tiene una trayectoria de muchísimos sitios y es un alimento perfectamente seguro.
y desgraciadamente pues, se está tratando como si fuese algo como completamente distinto. También tiene mucho mito alrededor del impacto medioambiental la soja. Habéis escuchado alguna vez lo de la soja deforesta el Amazonas, ¿verdad? Esto es completamente cierto. De toda la deforestación que hemos visto antes del Amazonas, la gran parte de dejar espacio agrícola ha sido por dos motivos. O bien para cultivar soja, o bien para dejar espacio a pastos para cultivar ternera. Esas dos cuestiones. Hay veces que se hacen también las dos cosas. Primero está unos años con soja y luego lo dejan unos años para ternera. Dos elementos. Y en Europa solemos importar casi toda la soja de Latinoamérica, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, y se destina para producción animal. Es decir, es cierto que la soja está deforestando el Amazonas, pero no es la soja que está en el tofu, en el seitán, cuando vas a un japo o cuando te estás tomando una sopa miso, o te tomas un edamame, o te tomas cualquier derivado como el tempe o el natto. Así. No es esa soja, no es esa soja. De hecho, cerca del 67-70% de la soja mundial se destina a ganadería. Bueno, ganadería o ave, o avícola. El 70%. A comer animales, vaya. Eso es. La de consumo humano es el 8-9%, nada más. En realidad, la soja se planta para los animales y para uso industrial del aceite de soja también. Pero biocombustibles también. Pero no para comer. Bueno, por la hora que llevamos, Héctor, te voy a hacer 3 preguntas, porque tenemos un poco de plancha, tú tienes que firmar un montón de libros y quiero que te dé tiempo. Entonces, te voy a hacer 3 preguntas para que las respondas sintéticamente como tú sabes. Una de ellas, ya que están aquí nuestras amigas, sobre el desperdicio alimentario. Tienes un capítulo entero, el capítulo 5, como los 5 euros que vale la cinta de lomo, eso ya no se nos olvida. Sintetízanos tus highlights sobre el desperdicio alimentario. Highlights del desperdicio. Tiramos muchísima comida. ¿Cuánta? 1/3 de lo que se produce no se acaba aprovechando. 1/3 de toda la comida. Eso haría que el desperdicio alimentario por sí solo fuese el 3er país más contaminante del mundo. Os digo más, si solo fuésemos capaces de corregir el desperdicio alimentario, la crisis climática estaría resuelta. Con esa tontería, solo con el desperdicio alimentario. Y fijaos, sí, aquí unos datos. En el mundo de la alimentación de todas las emisiones que hace el ser humano, el 26% de las emisiones, ¿vale?, es alrededor de la comida, del mundo de la comida. Por eso estamos hablando de la dieta, por eso la dieta es tan importante en todo lo que emite el ser humano. Pues de todo ese 26%, el desperdicio alimentario es responsable de un 7%. Es decir, solo el desperdicio alimentario podría corregir esta crisis climática. El problema es que tiramos muchísima comida en casa, pero también por decisiones que no somos conscientes. Yo antes de escribir el libro creía que donde más comida se tiraba eran en supermercados, en restaurantes y en hoteles. Pero un poco por la percepción mía de irme de un buffet y decir, madre mía, esto, o en un restaurante, madre mía, todo lo que nos ha comido. Realmente el sitio donde más comida tiramos es en el hogar. En España el 46%. Es el sitio donde más comida se tira. Y podemos hacer muchísimo para evitarlo. No sé, algunos tips o algunos consejos. Cuando tengáis dudas sobre si algo se va a poner malo, congelarlo. Ya lo aprovecharéis luego. Pero ¿cuántas veces os ha pasado de abrir el frigorífico? No puedo cerrar. O ahí está la pera poniéndose pocha. Poco a poco no hacemos nada. Si no te apetece, pues mañana menos. Totalmente. Sí. Y hay muchas cosas de desperdicio alimentario que no somos conscientes. Así a grandes rasgos. Una, la cantidad de seres que acabamos matando sin querer, como por ejemplo en los mares. En los mares a lo mejor vas buscando una especie de interés económico alto y coges en la red un montón de peces, los subes, los has matado y entonces los tiras al mar. Eso contabiliza también como desperdicio alimentario, porque podría ser comida, ¿no? Ya que has matado a esos animales, no los devuelves. Vale, pues, matando seres vivos, ¿no?, dejando nuestro rastro de destrucción allá por donde vamos. Y luego hay un tema también muy potente que se estima que es responsable del 15% del desperdicio alimentario, que es a lo que nos hemos acostumbrado de comprar todos los alimentos que sean bonitos, igualicos, los tomates redondos, esféricos del mismo Pantone. Y claro, cuando algo se sale de ese Pantone, lo rechazamos. Y diréis, ya, pero yo no veo que se tire.
¿Sabéis dónde se tiran los que no cumplen los estándares? En el campo. Es el supermercado el que le aprieta al agricultor y el que le dice, yo quiero 100 toneladas de tomate. Y el tomate que no cumple el estándar es el que no se acaba aprovechando. Hay industrias donde sí que se usa, por ejemplo la del tomate, pero habrá industrias que no cumplan el estándar y no se reaprovechan porque no vale la pena. Por ejemplo, una berenjena, por ejemplo, un pimiento. Vamos con la segunda y última, porque te has pasado Ya, mucho. me he pasado. Yo entiendo que ese tema te apasiona, pero no es cierto. Yo me acuerdo que fui a una finca de alguien que conozco y cultivaba pimientos. Y lo que más me llamó la atención es, mira, iba mirando, estos a tirar, estos a tirar, estos a tirar. ¿No? Porque los quieren bonitos, rojos, tal. Este ya, mira, tiene aquí un daño porque esa cosa va en el suelo, ya, este ya no vale, este ya no vale, este ya no vale. Pero este, no, algunos se los llevan para pisto, pero claro, no tantos, entonces, no sé. El Albacete. Está pasando el Albacete. Pregunta del millón, de un tema que aquí nos gusta mucho también, del que hemos hablado en esta sala. Bioecológico, tienes un capítulo sobre alimentos ecológicos y alimentos transgénicos. Un poquito sobre esto. Es que eso hay que contarlo, Héctor, ya lo sé. Sé que es sé que se hace bola ya, pero... No, que te mona así rápido. No, pero eso es como cuando a Perales le piden que cante quién es él otra vez, ¿no? Tantas veces que dices, otra vez no quiero cantar esta cosa, la cantas. El problema de los alimentos ecológicos y el problema de los alimentos bio es que la ley está muy mal hecha. Muy mal hecha. Porque realmente hay agricultores y ganaderos que se esfuerzan mucho en tener alimentos más sostenibles. Hay consumidores que se esfuerzan mucho, sobre todo económicamente, porque quieren consumir de una manera más sostenible. Porque al fin y al cabo, si le preguntas a alguien, ¿tú por qué compras ecológico? ¿No? O ¿por qué estarías dispuesto? Pues yo pago más porque al menos ya que pago más, que sea algo más sostenible, ¿no? O que sea mejor. Y el problema es que la ley europea está muy mal hecha porque no garantiza eso. En el capítulo hago pues diferentes propuestas que se podría mejorar la ley. Pues el hecho de que a lo mejor para que un alimento se llamase ecológico tuviera que tener una cantidad máxima de emisiones. O que diga, pues mira, este pimiento es ecológico porque emite un 30% menos que el pimiento medio. Formas de medirlo real. Pero ahora mismo la legislación está hecha que le piden muchísimos criterios que no valen para nada, no son científicos y se basa simplemente en si las cosas son orgánicas o si son sintéticas y está muy mal planteado y desperdiciamos muchos esfuerzos y mucho dinero ahí, desgraciadamente. Nos queda un último capítulo sobre envasado de alimentos. No sé si quieres comentar algo sobre esto que sea imprescindible, porque tenemos una encuestita. Sí. Si de esto hay que comentar algo o... Yo lo que os diría de los envases es que a lo mejor no tienen tantos problemas en emisiones de CO2 porque realmente el modelo de envases, el impacto que tiene en el medio ambiente no es tanto el CO2 que mandamos. El problema con los materiales es que estamos generando materiales que se quedan en la naturaleza de forma persistente, ¿vale? Como el COVID persistente. Esa cosa que no sabemos si es cierta o no es cierta. ¿Habéis escuchado alguna vez lo de la isla flotante de plástico que está dando vueltas por el mar? Vale, pues es cierto, pero no como nos lo imaginamos, ¿vale? Es como una masa de plásticos y de microplásticos de un tamaño mediano que van a la deriva, pero no es como si eso fuese Waterworld, una peli muy mala. Referencias pop millennial. Bueno, no es como una masa de plásticos que van ahí a la deriva como si fuesen los toboganes de Benidorm y cosas así. No, es más bien una gran masa dispersa, tiene agua entre medias que va moviéndose acorde a las corrientes y tiene su itinerario en el Pacífico. Eso es un gran ejemplo, pero las hay también dentro de, o sea, no solo en el mar. Y el problema de los plásticos ya no solo es que nos molesten, que dicen, bueno, qué feos, ay, se lo comen los peces, ay, que mueren. Pero lo de los peces que me encanta es que esto nos rimos mucho en los foros de la gente que no comemos animales. Dice la gente, yo voy a partir las anillas para salvar a los peces, pero no voy a dejar de comerme peces para salvar a los peces. Es muy loco, pero es cierto, ¿no? Es una de nuestras disonancias, es que estoy partiendo las anillas de Coca-Cola. Hombre, que hay animales que valen más que otros, no le puedo dar un delfín que salvar una sardina. Siempre hay categorías. Si le queda ahí un atún rojo enganchado, se lo lleva la gente para casa. La cuestión que los envases los utilizamos de una manera como muy injustificada y lo que podemos hacer es intentar reducir esa cantidad de envases porque aunque, como ya hemos visto, apenas se reciclan,
es importante también el evitar generar packaging de forma innecesaria. Porque eso también son recursos, es también energía, es también combustible, es también energía de forma innecesaria. Entonces, si intentamos coger un poquito más a granel o un poquito paquetes más grandes, siempre reduciremos también esa cantidad de envases. Bueno, pues yo creo que ha sido súper interesante escucharte. Aitor, yo pido un fuerte aplauso para él.